nosotros tenemos un poder interior que el Señor nos lo da a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para soportar las pruebas, para soportar los días devastadores, para soportar los días de tristeza, los días de angustia, aún para soportar las victorias, porque ahí también el Espíritu Santo nos tiene que ayudar en cuando usted tiene sus victorias, sus éxitos en el orgullo, tener humildad, en saber manejar todo este tema. Entonces, nosotros todos tenemos ese poder interior. En otra versión de la Biblia dice que nos haga cristianos fuertes de ánimo, o sea, que nos haga cristianos resistentes a las pruebas. ¿Quién va a tener pruebas? Todos, cristianos, ateos, de la religión tradicional, todos vamos a tener, porque la vida, pues usted sabe que no es fácil, todos tenemos nuestras luchas, en lo que de pronto a usted le funciona, a mí particularmente no me funciona, en lo que a usted le va bien, a mí de pronto pues no me va bien, entonces todos tenemos una lucha. El Señor dice en su palabra que en el mundo vamos a tener aflicción, que en el mundo vamos a tener problemas, pero que tranquilos, que Él ha vencido el mundo. Entonces, Joel predice el derramamiento del Espíritu Santo. Joel predice que va a venir el Espíritu Santo, que entonces vamos a hablar, eso está en Joel 2:28, dice: cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, y a los ancianos les hablaré en sueños, y a los jóvenes en visiones. ¿Después de qué? Después de Joel basa su libro en 3 partes. La primera es en estos días en los que la oruga, el saltón y el revoltón se come todo. Se comen los viñedos, se come los granados, se come las higueras, se come, mejor dicho, deja al país en la ruina. Después, en el capítulo 2, entonces él llama y él dice, bueno, los sacerdotes convoquen, ayunen, clamen, arrodíllense, vengan, pídanme. Y el tercero es cuando nosotros aceptamos la invitación de sí, aceptamos que el Señor venga y actúe e intervenga en nuestra situación o no. Es en ese libre albedrío que el Señor nos deja, pues usted sabe y usted tiene en sus manos, en su voluntad, aceptarlo o no. Dice, la gente misma ha perdido la alegría. Esta prédica nació, este mensaje nació por una situación que yo viví, que mi familia vivió. Yo vengo de una familia tradicional, es decir, de la religión tradicional. Mi papá, mi mamá, tengo 2 hermanos, una hermana mayor, un hermano menor. Y resulta que nosotros vivíamos en un pueblo cerca aquí del norte. Vivíamos muy bien. Digamos que mis papás tenían sus buenos trabajos, teníamos casa, teníamos transporte, estudiábamos allí. Al ser pueblo, pues usted sabe, los pueblos pues todos se conocen con todos, entonces nuestra niñez fue en el río y entonces jugando al escondite y entonces andando bicicleta y visitando, y lo recuerdo y fue una muy buena niñez, muy bonita, y hasta ahorita cuento con mi papá y mi mamá que siempre una llamada y mamá, necesito esto, papá, y tengo la fortuna de que me solucionan, llegan a mi rescate y digamos que eso me ha ayudado, tenerlos a los dos, me ha ayudado, me ha hecho la vida un poquito más fácil, ¿verdad? A diferencia de los que de pronto pues no han contado con sus 2 papás, han contado con uno solo o en el peor de los casos pues no han contado con ninguno. Entonces, bueno, vivíamos allí, vivíamos muy bien, como ya le dije. Y resulta que este pueblo era muy tranquilo, era un pueblo en el que, digamos que usted podía dejar una bicicleta fuera de la casa y al otro día ahí estaba la bicicleta porque pues nadie se robaba lo de nadie, no habían pleitos, no había guerra, nos mataban, sí, o sea, era un pueblo muy seguro hasta ese entonces. Después de ese tiempo llegó la guerra a este lugar y a nosotros nos tocó salir. ¿Por qué lo recuerdo y lo comparo con Joel? Porque a nosotros también nos tocó dejar todo. O sea, mi mamá enfermó de los nervios, digamos que lo emocional, la guerra ya le estaba afectando mucho, sus emociones, su parte interior, su cabeza, y ella tuvo que salir. Recuerdo, tengo en mi cabeza la imagen de mi papá llorando y diciendo, su mamá está enferma y nos tenemos que ir de acá. Ellos salen,
como les dije, tenía un hermanito menor, él estaba de meses, eso fue hace 20 y tantos años atrás, y estaba de meses y a mi papá le tocó salir con mi hermanito y con mi mamá a otro lugar para una clínica donde pudieran pues tratar a mi mamá y esto de sus emociones, de su crisis, y pues digamos que se sanara. Nosotros nos quedamos a cargo de vecinas y de amigos, de muy buenos amigos, y nos quedamos bien porque digamos que con mi hermana siempre he sido muy buena, somos amigas, nos la llevábamos muy bien, entonces bueno, éramos como una se acompañaba a la otra, pero fue un tiempo difícil porque pasaron muchos meses en los que tuvimos que estar lejos de mi mamá y de mi papá, ¿cierto? A cargo de pues de vecinos y de personas, pero pues no eran nuestros papás. Y eso llevó a mi mamá a buscar al Señor. Digamos que eso fue como el Señor arrinconando a mi mamá para que ella pues finalmente lo buscara, ¿cierto? Porque eso es lo que hace el Señor cuando nos quita cosas. Vemos que joyas que ella tenía tuvimos que dejarlas. En ese tiempo, pues un río nos separaba y habían volado el puente, entonces teníamos que pasar en canoitas y pues fue muy poco lo que pudimos sacar, la ropa y algunas cosas, algunos colchones y eso, pero la mayoría de las cosas se quedaron en la casa. Perdimos la casa, digamos que después de un tiempo vinieron a invadirla y alguien dijo, bueno, yo se las compro y pues no la compró a 3 pesos que no valía, entonces perdimos la casa, perdimos el colegio, ¿cierto? Porque estábamos estudiando, perdimos amigos. Bueno, vino y como dice aquí Joel, todo y nos tocó venirnos aquí a Cuta y empezar de cero. Llegamos donde una tía, digamos que esta tía nos recibió muy bien, pero pues no era nuestra casa, ¿cierto? Vivíamos en una habitación los 5, ya se puede imaginar usted cómo vivíamos, era un hacinamiento, pero como siempre tuve la compañía de mi papá y mi mamá, digamos que esto no causó ningún trauma en mí porque siempre estuvieron ahí, nunca sí nos dejaron solo, de pronto allá al amparo de algún familiar que nos hiciera daño, no, siempre estuvimos ahí. Y entonces cuando el Señor empieza a correr a mi mamá y la llama al arrepentimiento, la llama y le dice, bueno, y mi mamá empieza a buscar, yo recuerdo que ella iba a esos seminarios donde se trataba el alma, pero se querían sanar con muchas cosas que no era el Señor. Yo recuerdo que había una foto que mi mamá se había tomado, ella caminando en brasas, o sea que la palabra dice que nosotros no podemos caminar sobre brasas, que maldito el que lo haga. Entonces ella, porque en esa búsqueda, en esa necesidad de llenar, ¿cierto? Su alma, de llenar su corazón, ¿qué es la búsqueda y qué es la necesidad que todos nosotros tenemos de llenarlo con algo? ¿Cierto? Yo siempre he sido muy creyente, aunque era católica, le cuento que yo iba a misa sola. Resulta que hemos vivido, la casa donde viven actualmente mis papás queda cerca de una iglesia católica. Yo he sido siempre muy mala para madrugar, entonces yo madrugar no, conmigo no cuenten. Yo le trasnocho todo lo que quiera, pero no madrugo. Entonces mi papá iba a misa en las mañanas, mi mamá pues iba a la iglesia pues ya convertida. Y pues digamos que mi hermana y mi hermano, pues no, ellos no, esas cosas no les interesaban. Entonces yo iba a las 5 de la tarde, iba solita a mi misa y me regresaba. Digamos que siempre he sido que hay que creer en algo, ¿cierto? Yo siempre he dicho, hay que creer en algo y pues yo buscaba a mi manera llenar esos vacíos también que de pronto pues uno tiene. Y en esa búsqueda mi mamá encontró al Señor. Entonces la llama y ella dura mucho tiempo. El Señor usó a una compañera de ella, mi mamá es profesora, usó una amiga de ella y la invitó. Dijo, mire, tenemos, y insistió tanto en invitarla que mi mamá, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Igual como a nosotros, mi mamá siempre me decía, vamos, mire, que no sé qué. Yo le decía, no, mamá, ¿qué tal que mi papá se dé cuenta que yo la estoy acompañando por allá? No, yo no puedo acompañarla, no vaya usted solita y yo me voy para el otro lado. Y siempre como en esa búsqueda, en esa necesidad, el Señor viene al encuentro de mi mamá. Él prepara ese encuentro y como les digo, Él nos arrincona y en ese tiempo arrincona a mi mamá con esta enfermedad
Y les cuento esto porque es algo que nunca cuento, inclusive en la casa, en la familia, eso de Bruno no se habla, o sea, ese tema no, cancelado ese tema no, porque a mí antes me afectaba mucho. Digamos que cuando éramos pequeños y la gente de acá preguntaba, bueno, ¿y cómo hicieron para venirse? ¿Y qué pasó? ¿Por qué decidieron? Yo me iba. Y yo decía, no, a mí no me gusta que toquen, porque hubo muchas escenas que todavía tengo en mi cabeza que fueron muy duras, ¿cierto? Ver a mi mamá así, desesperada, ver a mi papá también que él no sabía qué hacer con mi mamá y con 3 niños pequeños, no sabía qué hacer con esta situación. Pero me gusta porque la palabra inclusive dicen que olvidar es ya, no me vuelvo a acordar. Y no es así, la palabra dice que nos acordaremos de esas cosas como de aguas que pasaron. Entonces, olvidar es que yo me acuerdo, tengo en mi memoria, tengo bien esa imagen, tengo bien ese momento de mi historia, pero lo recuerdo y no me afecta, ¿sí? Me acuerdo de eso como de aguas que pasaron, o sea, ya como que eso no tiene nada en mí que me pone triste o que me pone a reclamar o a decir, en momentos sí lo hice, yo decía, pero ¿por qué los otros amigos sí se quedaron allá y por qué nosotros tuvimos que salir? ¿Por qué ellos sí tienen casa y yo no tengo casa y yo tengo que estar arrendando? Porque antes de tener la casa que tenemos ahorita, pasamos todos los años, nos mudábamos de casa porque no la pedían, no duramos, no nos gustaban. Y entonces yo decía, pero ¿por qué si ya en este barrio hago amigos, por qué me tengo que ir? Yo tengo un tío, él es sacerdote católico, es hermano de mi papá y Dios lo usó a él. Un día le dio una plata a mi papá y le dijo, mire, vaya, cómprese una casa. Y es la casa en la que viven ahorita mis papás. Y es una casa súper grande que hace 20 años, pues, no, hace 20, no hace menos, no costaba mucho, pero ahorita sí. Y entonces usted sabe que Dios usa lo que sea para restituirnos, para regresarnos, para devolvernos, y en ese tiempo yo no lo entendía y yo decía, pero ¿por qué a nosotros? ¿Por qué si nosotros hemos sido personas buenas, cierto? Usted me pregunta que si matábamos, que si robábamos, que si nos portamos bien, sí, yo le digo, sí, éramos personas normales, éramos personas buenas, pero al Señor no le basta con eso. El Señor nos llama al arrepentimiento, que nuestro corazón se vuelva al corazón de Él, nos arrincona, como ya le dije, nunca con la intención de destruirnos, al contrario, de sacarnos de ahí, de darnos aún más. Me pregunta que si la casa que teníamos es mejor que la de ahorita, no. Y todo lo que el Señor nos quitó, nos lo ha regresado multiplicado, porque pues el Señor ha sido bueno y hasta el día de hoy pues ha actuado en nuestra vida de una manera maravillosa. Si usted hoy se encuentra de pronto como nos encontramos nosotros, arruinados, arrinconados, sin nada, empezando desde cero, es porque el Señor nos da la oportunidad y es el día en el que uno dice, Dios se olvidó de mí. Ahorita yo digo, lo recuerdo y digo, no, fue el día que Dios se acordó de nosotros, que no quería que nosotros de pronto estuviéramos ahí vagando sin Él, personas buenas sí, pero sin el Señor en el corazón.